Ahí- Ahora está. Ya. Entonces, la clase pasada llegamos hasta aquí, hasta el tema del eco, que era cómo nosotros determinábamos cómo entregábamos en definitiva este cuidado paliativo, si lo íbamos a hacer de forma ambulatoria, domiciliaria, hospitalaria, ¿cierto? Sí, Dependía mucho del cómo, de la información que nos arrojara este instrumento, ¿cierto? Que era el famoso ECO, que es el Easter Cooperative Oncology Group. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces, después hablamos de lo que son el equipo multidisciplinario, ¿ya? Y el equipo multidisciplinario, como nosotros ya debemos saber, es el equipo que nosotros en estricto rigor vamos a utilizar para realizar ¿cuánto se llama? Estas atenciones de cuidados paliativos. Y ahí tenemos que considerar que siempre va a haber un médico que se va a hacer en cargo de lo que es el programa de cuidados paliativos de un paciente. Y además siempre va a haber otro tipo de profesionales anexos o adosados, por así decirlo, aunque suena un poco raro, a lo que es la atención de enfermería del programa de cuidados paliativos, que viene siendo, por ejemplo, la enfermera, el kinesiólogo, los técnicos, los médicos, sí, los químicos farmacéuticos, ¿qué más? los TENS, Nutricionistas, sí, los TENS, nutricionistas, eh, asistentes los sociales. los asistentes sociales, ¿ya? Uno diría que los asistentes sociales como que tienen, como que no se ven mucho ¿cuánto se llama? En este tema, pero en realidad sí ayudan bastante, porque en realidad son ellos en gran parte los que hacen la conexión con el medio. Ellos son los que gestionan a veces Y lo- lo demás del computador. Sí, mejor facilitó. ellos son los que a veces, ¿cuánto se llama? Gestionan todo el tema de los beneficios para los pacientes postrados o para los pacientes en algún tipo de, ¿cuánto se llama? De programa. Ellos son también a veces los que cooperan con la tramitación de ciertos papeles, documentaciones. Cuando, por ejemplo, uno necesita acceder a un beneficio, ellos son los que a veces se mueven y cooperan bastante. ¿Ya? Entonces, siempre consideramos y debemos considerar que el equipo de cuidados paliativos es un equipo multidisciplinario. Vamos a tener profesionales de todas las áreas y obviamente estos profesionales se van a ir anexando al equipo a medida que se vayan haciendo los requerimientos por parte del paciente y a medida también que vayan aumentando sus necesidades. ¿Ya? Y ahí también, de acuerdo al ECO que hemos realizado anteriormente, es donde, además de determinar si vamos a necesitar atenciones domiciliarias o atenciones ambulatorias, es donde también vamos a determinar la periodicidad. O sea, con qué frecuencia se va a hacer la atención domiciliaria. O sea, con qué frecuencia se va a hacer la atención de cuidados paliativos. Si es domiciliaria, se puede hacer una vez al mes, se puede hacer una vez cada 15 días, se puede hacer 2 veces al mes, se puede hacer una vez a la semana, pero todo va a depender si el cuidado paliativo es domiciliario y qué tanta necesidad o qué tanto, digamos, qué tan malito está el paciente, ¿ya? También es muy, 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 muy hiper importante que nosotros comprendamos que el cuidado paliativo, el programa como tal, es eso, es un programa, no es un servicio, digamos, no es un servicio físico donde el paciente asiste, sino que el programa incluye diferentes especialistas que atiendan de acuerdo a sus áreas. Por lo tanto, cuidados paliativos como tal, como programa, no cuenta con un servicio de urgencia. Si tenemos un paciente oncológico o un paciente crónico agudo que se nos descompense dentro de su patología, no tenemos nada más que hacer que dirigirlos automáticamente al centro asistencial SAMU-SAPU según corresponde, ¿ya? Pero también a eso tenemos mucho que sumarle el hecho de la, eh, la etapa en la que se encuentra el paciente, ¿ya? Comprendiendo, por ejemplo,
que cuando el paciente está en una etapa ya de terminalidad, obviamente vamos a tener un paciente que va a estar súper mal y visualmente para nosotros como familiar va a ser difícil, pero si nosotros tratamos de llevarlo al centro asistencial, puede ser que incluso el SAMU se niegue al traslado por el riesgo que significa ¿cuánto se llama? El trasladar al paciente desde el domicilio al centro asistencial y que el paciente fallezca en la ambulancia, en el traslado, porque eso tiene una implicancia legal sumamente fuerte, muy pesada, porque como experiencia, por ejemplo, yo les puedo comentar que hay pacientes que cuando fallecen en la ambulancia, después cuesta que los reciban en el servicio de urgencia, porque en el servicio de urgencia, en estricto rigor, no se tienen por qué hacer cargo de un paciente que ya viene fallecido. Y tampoco lo pueden devolver porque bueno, legalmente la ley los ampara. Es importante decir eso. Y por otro lado también eh, tienen que considerar que el paciente ya fallecido no se puede devolver a la casa. Entonces, cuando tienen un paciente agonizando, el SAPMU va al domicilio hasta que se produce el deceso y cuando se produce el deceso le piden al médico que haga la confirmación de fallecimiento para que emita el acta, pero no lo trasladan al centro asistencial. Ya porque cuesta mucho que ese tipo de pacientes lo admitan sabiendo que tiene un pronóstico, en estricto rigor es un pronóstico de fallecimiento otorgable, ¿ya? Así que no hay centro de urgencia. Si el paciente se siente mal, digamos, está estable, pero comienza alguna agudización de la enfermedad, se puede trasladar al centro asistencial. Pero insisto, y hay que tener ojo con respecto a la etapa en la que se encuentra el paciente y para nosotros poder asesorarnos mejor es donde podemos acudir al equipo médico multidisciplinario para saber si efectivamente es necesario trasladarlo al centro asistencial o no, ¿ya? Considerando que puede ser que eh, si es horario hábil, a lo mejor los profesionales del programa pueden asistir al domicilio, si el paciente está en domicilio, de forma extraordinaria, para que hagan una evaluación y determinen si efectivamente es necesario trasladarlo o no trasladarlo, ¿ya? Y bueno, esto del eco que yo ya les mostré que define, digamos, las necesidades de acuerdo al paciente. Hay una herramienta básica que nosotros debiésemos aprender a utilizar, eh, no solamente con el tema de los pacientes de cuidados paliativos, sino que es una herramienta que es una herramienta básica que nosotros debiésemos utilizar en todo ámbito de nuestra vida para poder aprender a entregar malas noticias. ¿Se han dado cuenta alguna vez de que cuando uno entrega malas noticias, cuando tiene que dar una noticia que es fuerte, generalmente las personas se van al choque? Como te cuento lo que te tengo que contar de rompe y porrazo. Y digamos, no miden el trasfondo de las palabras que uno entrega a la persona que está recibiendo la información. Sí, cuesta aceptarlo y recibirlo como venga, como lo digan. Cuesta. Y de repente hay personas que no saben transmitir malas noticias. Malas noticias, claro. Hay personas que, ¿para qué estamos con cosas? Hay personas que son bastante crueles para entregar las malas noticias. Entonces, hay una herramienta que nosotros podemos utilizar que consta de tres pasos, ¿ya? Para poder entregar las malas noticias, los tres pasos que nosotros fundamentalmente debiésemos seguir es el modo de abordaje, ¿cierto? Cuando Ujú. yo, por ejemplo, estoy en un área y necesito sociabilizar, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, estoy en un espacio de trabajo, no conozco a nadie, soy el empleado nuevo, no conozco a nadie, necesito solo sociabilizar, necesito acercarme al grupo, ¿sí? Y necesito evaluar qué es lo que están conversando, si es que manejo el tema, si no manejo el tema, ¿cierto? Y en qué para están. Y ahí entonces encuentro el modo de abordaje. Ahí yo veo cómo está la persona, por ejemplo, en el caso de los pacientes de la salud,
Cuando yo aplico el modo de abordaje, yo lo aplico desde el fondo, desde manera integral, verificando cómo está el paciente físicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, porque antes de yo entregar una mala noticia, yo obviamente también voy a haber hecho una entrevista previa para saber cómo la persona está abordando su tema de salud. No es que yo cuando necesito entregar una mala noticia voy a citar al paciente solo para eso, Sí, ¿sí? Yo antes tengo que hacer una entrevista previa, esta socialización que les digo yo que se tiene que realizar de manera previa a entregar una mala noticia. Y ahí yo verifico lo que les decía recién, cómo está físicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, y de acuerdo a eso me voy haciendo el primer plano de la idea general. El segundo es la evaluación del paciente. Con la entrevista personal que yo hago con este usuario, yo conozco los antecedentes, cómo ha ido evolucionando en sus síntomas la enfermedad que el paciente padece, el EVA, la escala de dolor que el paciente tiene, además con la exploración física, o sea, con la visualización del cuerpo del usuario también, más los exámenes que en el caso de nosotros realizamos, podemos también utilizarlos como un método de apoyo para determinar si efectivamente su salud está muy complicada, está muy comprometida o no. Y también podemos conocer su situación cognitiva, ¿ya? Por medio de un mini mental que es un examen que se realiza principalmente a los adultos mayores o a los pacientes con algún tipo de enfermedad neurocognitiva, porque mide eh, cómo está funcionando su cerebro. Todavía está atento, todavía está conectado con el medio, ya está más desorientado, ya ¿cuánto se llama? Es un cuestionario que es bastante pequeñito y que en realidad es bastante fácil de aplicar porque en la mayoría de las ocasiones lo pueden encontrar en internet como el Short Portable Mental Status Questionnaire, que por lo general lo pueden encontrar como de Pfizer. Y viene con las indicaciones y guías para que incluso personal que no es del área de la salud lo pueda aplicar. Y de acuerdo a las indicaciones también entrega un resultado y te va haciendo una idea de cómo está funcionando la mente de este paciente. Además de eso, podemos aplicar las diferentes escalas de la vida diaria, como la de Karnofsky, que eran las del paciente oncológico, o la de Bartel, que era para medir las actividades de la vida diaria, que la tienen que haber visto con el profesor Luis, para saber, puede hacer sus cosas tranquilamente, no puede hacer sus cosas, necesita ayuda. También, obviamente, y voy a evaluar la situación emocional, sociofamiliar, eh, los miedos, las inquietudes que tenga el paciente. Y también voy a aprovechar de conocer el grado de información que tiene el paciente sobre su enfermedad, porque yo creo que para nadie es desconocido el hecho de que en muchas ocasiones los familiares les piden al médico que no les diga la enfermedad que el paciente tiene. muchas ¿Motivos? gracias. Sí, Desconocidos. Yo como ejemplo puedo utilizar el ejemplo de una alumna de un curso anterior que me marcó mucho, porque fue muy heavy su relato. Ella nos decía que los familiares, entre hijos y nietos, sabían cuál era la enfermedad que tenía el paciente, que era un cáncer gástrico o gastrointestinal, no específicamente del estómago, y el caballero, que era un adulto mayor, no tenía conocimiento de su enfermedad. Solo los familiares sabían que tenía cáncer. Y resulta ser que lo tuvieron en tratamiento, pero en total desconocimiento de su enfermedad. Ojo, en tratamiento, pero en desconocimiento de su enfermedad durante 8 años. El caballero estuvo 8 años sin saber absolutamente nunca que tenía cáncer.
Y resulta ser que en algún momento cuando el doctor se le chispoteó, de alguna manera, por así decirlo, le dijo al caballero que tenía cáncer, el caballero en 2 meses falleció. ¿Se imaginan el shock? Haber estado 8 años en tratamiento y relativamente bien para que después de enterarse que tenía cáncer y en 2 meses fallecer. Es fuerte. Pero ahí también podemos tener en consideración y podemos sopesar el poder de la mente del caballero Sí, para deteriorarse tanto. claro, la mente tiene mucho poder. La mente es la que guía todo. No, Literalmente, cuando al caballero le dijeron que tenía cáncer, cuando le dijeron que tenía cáncer, se echó a morir, no quiso seguir con los tratamientos, no quiso hacer nada y en 2 meses falleció. que Después de haber estado 8 años. mi hermana, ¿cuántos años tuvo? 15 años, 15, 16, 17 años. Y cuando se le activó el segundo cáncer, ella sabía, pero no quería asumirlo. Y fue por la muerte de mi sobrino. Pero estuvo bien un tiempo y de repente se dejó estar. Empezó a caer, a dejar. Y no le digo que de septiembre, el 21 de septiembre al 7 al 5 de, más o menos 5 de octubre, ella ¿Mm? decayó, pero mucho, mucho, mucho. Y de ahí ya no paró, pues. Cayó y tuvo, eso es lo que los llamó mucho la atención, que le llaman la resurrección de la muerte mucho, Sí. que ella, mi hermana, la que tenía vehículo, se la llevó a Limache, a, a unas termas de estas, ¿Aguas como, milagrosas? sí, la hicieron bañarse. Y ella sabe que caminó, comió de todo, así un plato de mariscón, de todo tipo. eh, Tomó, se sirvió un poquito de alcohol, porque el doctor le dijo que, que comiera todo lo que ella quisiera. Y ella se sirvió un poquito y sabe que las fotos, nosotros miramos las fotos y miramos en el trayecto de que ella llegó a la casa, fue pero muy notorio la bajada de autoestima de ella. Fue muy rápido. Y eso es lo que nosotros no entendíamos el por qué, pues. Y fue porque, como le decía, que recibió una mala noticia de su hijo, que no veía a su hijo, aparte de que había fallecido al otro hijo que tenía, que era, a ella eso era lo que ¿cómo se dice? Mortificaba. La mortificaba. Sí, sí. Ella Por eso vivía les con... Por eso, como les digo yo, tienen que tener mucho ojo con el poder de la mente y por eso también hay que tener mucho ojo con la forma en que nosotros abordamos, la manera en que entregamos las noticias fuertes, las noticias delicadas, las noticias complejas a una persona, independiente si es nuestro paciente, si es nuestro familiar, incluso si somos nosotros eh, mismos. Todos, igual cuando ella falleció, profe, yo ¿eh? la estaba cuidando. Yo la estaba cuidando, le estaba tomando los pulsos, todo. Y mi otra hermana estaba en la cama porque estaba en una cama en nido. Ella estaba arriba y mi hermana estaba abajo. Y yo estaba ¿Ya? sentada al otro lado. Y sabe, ella me tenía agarrada de la mano, mi hermana. Que como le decía, que a mí todas le decía la amaba y a mí no me decía nada, se queda callada porque yo era la mala, entre comillas. Entonces, ese día yo le dije a mi hermana, estábamos todos ya, eran como las 1:30. Yo le dije, despídanse, le dije, porque cuando vuelvan no la van a encontrar. Y en el trayecto que ellas se fueron, yo la empiezo a mirar y digo, hermanita, descansa, ya estás sufriendo mucho, descansa. Aunque yo estaba por dentro Pero fue en un momento así, en un abrir y cerrar de ojos, profe, que ella falleció. Porque las pulsaciones ya empezaron a 180, ya se elevó, el corazón se elevó. ¡Pum! Es un paro respiratorio fulminante que la apagó al tiro. Y no sé cómo, Un porque infarto en realidad. yo no me acuerdo de verdad. Yo lo único que me acuerdo es que yo empecé a gritar a mi hermana que estaba ahí conmigo, se murió, se murió, se murió, se murió la Leticia, se murió la Leticia. Y dicen que yo no,
Yo no reaccioné de verdad porque me fue, no sé, fue impactante para mí, de verdad fue muy impactante de verla que había fallecido, po. Y había más, y mire, no sé, como yo le dije anteriormente en la clase anterior, yo sabía que ella iba a fallecer a esa hora, a las 3 de la mañana justo, falleció. Y a sus hijos les dije, ¿querí despedirte de los niños? Le dije, hermanita, llame. Y empezó a llamarlo uno por uno. Eran como la 1 de la mañana, 1:30. Ella empezó a llamarlo uno por uno. Por eso le digo, la mente es tan Es poderosísima. Hay que tener, poderosa porque para la gravedad que ella estaba en ese momento, ella estaba agonizando totalmente. sí. Por eso les Entonces, digo, ella hay que, llamó ¿cuánto uno se por llama? uno. Hay que considerar mucho el tema de la mente, e insisto, y voy a hacer harto recalco en esto, en el cómo nosotros entregamos este tipo de noticias. Porque Sí, ahí también viene el tercer paso de lo que son estas herramientas básicas, que es la comunicación de la mala noticia. Y ahí hay una estrategia o una, ¿cómo poder decirlo? Una herramienta que es bastante puntual para la comunicación de las malas noticias que se llama estrategia Spikes. Spike en inglés significa espina, espina. pero en este caso el Spikes es un acrónimo de diferentes, digamos, oraciones en inglés, que es setting, perception, invitation, knowledge, empathy y strategy. Y ahí sale el Spikes. Obviamente esto tiene su propio significado en español, que en español en las estrategias Spikes se traduce en el entorno, eso es el setting, y es que cuando yo voy a transmitir una mala información o una noticia fuerte o algo que sea más o menos desgarrador, ¿cierto? Uno por lo general busca estar en un ambiente controlado, con privacidad, con la gente que, eh, Es de como familiar, con la no. gente puntual, ¿cierto? Mm, E idealmente cuando uno como funcionario de la salud tiene que entregar una mala información, trata de que en general el paciente nunca esté solo, sí, siempre esté acompañado, porque uno no sabe cómo va a reaccionar ese paciente. No sabe si lo va a tomar a bien, si lo va a tomar a mal, eh, si nos va a, ¿cuánto se llama?, a garabatear, porque los pacientes reaccionan reaccionan, sí, de diversas maneras. diferentes formas. Hay pacientes que se tiran a morir ahí mismo, se tiran al suelo, lloran, gritan, patalean. Hay otros que reniegan, hay otros que tratan de incompetente. Entonces, por eso es que el paciente nunca tiene que estar solo. Y Sí, también hay que tener este contacto, esta comunicación tiene que ser fluida y uno tiene que, independiente de, digamos, la ansiedad que le genere transmitir una información, ¿vale? Tiene que tratar de estar lo más sereno posible, entendiendo de que si para nosotros es complejo entregar la información, tenemos que ponernos en los zapatos del paciente que va a recibir la información, que para él va a ser aún más complejo, es difícil, sí, es va muy a ser aún difícil. más difícil porque él es la persona que lo va a padecer. Yo soy la persona a lo mejor que lo va a Que lo va a acompañar, recibir. Que lo va a recibir con... que lo va a acompañar nomás. ¿Ya? mm, Y hay que también considerar en ese tipo de situaciones las posibles interrupciones. Porque obviamente cuando uno está entregando una mala información en una consulta no es lo mismo que cuando uno está entregando una información en la casa, ¿cierto? sí, Porque cuando uno está en consulta uno va, cierra la puerta y listo. Sería. Me pongo y me dedico a entregar la información. Pero cuando, por ejemplo, yo estoy entregando la información en la casa, siempre existen esas personas que entran y salen del domicilio y es normal, pues es una casa. sí. Entonces yo tengo que, digamos, prever esas posibles interrupciones y tratar de encontrar el momento más adecuado posible para poder decirle lo que necesite decir. La segunda letra o sea, la segunda palabra del Spikes era perception, que es la percepción. Y aquí tiene que ver qué sabe hasta
el momento en que yo me entrevisto con la persona y le voy a entregar esta noticia. ¿Sabe harto? ¿Sabe nada? ¿No tiene ni idea? ¿No entiende lo que está pasando? Tengo que tratar de determinar para dónde va la micro con eso. Sí. A nosotros, profe, cuando fue la primera vez el médico a la casa, a nosotros no nos habían dicho que mi hermana se iba a morir, que tenía tantos días, tanto una hora, meses, no, no lo habían dicho nada, simplemente lo habían dicho que no estaba bien, pero en ningún momento el doctor lo había dicho que era cáncer, que era aquí, no, porque yo fui a preguntar, me tomé la patudez de ir a la consulta de él y decirle que me explicara realmente lo que estaba pasando, porque mi hermana no quería saber tampoco. Y no quería que los dijera a los familiares, que era yo la que estaba cuidándolo. Ya, ahí entonces tiene que ver con un tema del paciente. Si el paciente ya tenía la noción de que ella tenía cáncer, en el caso de su hermana, se genera algo que se llama la confidencialidad médico-paciente. Si Pero ella ya sabe que tenía, había momentos que ella estaba lúcida y momentos que no estaba lúcida. estamos Ese era, totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, pero ojo, si a su hermana en algún momento en que le comunicaron la noticia, ella le dijo al doctor que no quería que los familiares digamos, supieran del pronóstico de la enfermedad, el doctor tiene ¿cómo decirlo? Una corresponsabilidad con el paciente de mantener lo que se llama el secreto médico-paciente. ya. Por lo tanto, si su hermana le dijo en su momento de lucidez que ella no quería que ustedes se enteraran como familiares, el médico no les iba a entregar información hasta que el estado de la enfermedad de su hermana estuviera avanzado lo suficiente como para poder romper este secreto profesional, considerando que ya su hermana no estaba en sus nociones lúcidas o en sus funciones cognitivas adecuadas. Y el problema que había ahí era que mi hermana no estaba con familia, pues era solamente sus hijos, ella. Entonces, cuando yo llegué ahí, había una amiga que se crió juntas con nosotros, que digamos que es como hermana, que Ujú. ella la llevaba a los controles, que ella hacía todo. Pero ese día que yo fui con ella, el primer control, bueno, yo también la acompañé para el primer cáncer que tuvo. Estuve harto en el proceso de ella. Y esta chica yo le dije, Eli, ¿tú sabes qué pasa con la Grise? Y me quedó mirando y yo veía muy demacrada, los ojos negros, pero negros, así como que le hubiesen pegado un Es combo. que es por lo mismo que le digo yo. Claro, es por la este. Y ahí ella me dijo, no, mejor habla tú con el cuidado paliativo. Me dijo, pero tenés Es, que pedir una hora. es No, yo por le lo dije, no mismo. puedo pedir. Claro, y era por eso, po, porque mi hermana no quería que nosotros supiéramos. Es solo por eso. Pero era por eso, claro, porque ella no sabía cómo íbamos a reaccionar nosotras. Pero insisto, ahí lamentablemente es el vínculo médico-paciente el que se tiene que, digamos, mantener, porque si la paciente o al médico en este caso, por informar a los familiares del pronóstico de la enfermedad, el paciente no quiere seguir recibiendo tratamiento, es neta y exclusivamente porque se rompe el vínculo de confianza que existe entre el profesional y el paciente. Sí, pero ¿sabe qué? Nosotros siempre íbamos dos, por ser iba la Eli, yo pescaba a mi hermana y yo me llevaba, o ella se llevaba a mi hermana para adentro y yo decía, no, si tú voy a buscar los remedios. Entonces ella no se daba cuenta que yo me quedaba dentro de la oficina. Siempre lo tratamos de ser así porque con mi otra hermana igual, pues yo le decía, ya Isa, yo me voy con la Grise al baño a buscar remedio y tú hablas con el doctor, cosa que ella no se diera cuenta, porque si se daba cuenta, como le digo, lo agarraba a garabato. Y Por ya cuando eso. fue el último cuando ya tuvo la junta médica, que fueron 4 juntas médicas, el doctor, que ahí usted sabe que oncología, Valparaíso, dan todos vueltas los doctores, no es un solo doctor que ve a su paciente. Entonces, ya con el doctor Hugo, no sé, cuando Rivera parece que era, el señor Rivera, los dijo, yo entré con él y me dijo, ¿qué es usted de ella? Le dije, soy su hermana, somos su hermana y queremos saber qué pasa, le dije.
porque no sabemos qué pasa, porque mi hermana ya después se puso amarilla, amarilla ya el páncreas ya estaba ya cuando le hicieron, porque a él le estaban haciendo estos, ¿cómo se llaman? Estos controles semanales, que ¿ya? era el de sangre, y para ver la Pero, hepatitis, pero eso. ahí, pero ahí tenemos que considerar entonces que en ambos casos hubo, entre comillas, una percepción de la información por parte del doctor de que él sabía, o en este caso el paciente sabía, lo que el doctor necesitaba que supiera. Sí, pues si nosotros sabíamos solamente lo que Y era exámenes nomás y nada más, pues. porque ustedes sabían lo que el paciente quería que ustedes supieran, no sabían más allá. No sabíamos más allá, claro. Y después, Entonces como le di- ahí después viene cuando fuimos entonces a cuidados la tercera, paliativos con el doctor, y ahí el doctor de cuidados paliativos, ahí yo le dije, ¿me puede mostrar la radiografía, el escáner que se le hizo, que la mandaron a Santiago a hacerse una resonancia? Y con eso a ella le iban a hacerle todo el tratamiento, ¿no? Y claro, porque le iban a poner una inyección que es un tratamiento para el cáncer, para los huesos, ya, porque ella se le fue a los huesitos. pero hoy tenemos que considerar, insisto, con respecto a lo que estamos viendo, que ustedes sabían lo que el paciente quería que supieran y el doctor tenía la noción y tenía el conocimiento de que el paciente sabía de su prognosis, ¿ya? Eso Puede era ser, como, sí, puede ser. eso es como, ese era como el punto como más fundamental ¿Eh? de lo que ustedes sabían, porque Ya, después viene el tercer punto que era la invitación o la invitation, que es, ¿qué es lo que quieres saber? Y ahí, por ejemplo, en el caso de su hermana, el último, de su segunda hermana, ella no quería saber más de la que de lo que ya más conocía. Es claro. más, en el caso de su segunda hermana, ustedes sabían más que ella misma porque ella no quería tener más información. Entonces, con respecto al Pero tercer punto, el doctor disculpa, tenía, dígame, la que no quería que supiéramos era mi hermana, la que estaba enferma. por eso, po, Pero la Isa, que era la otra hermana que me ayudaba a cuidarla, ahí los turnamos las dos para poder saber qué realmente era, porque... pero es que ahí es con respecto, ahí viene a jugar este tercer punto. El Ah, ya, doctor cuando hizo la entrevista le preguntó qué tanto era lo que ella quería saber y qué tan profundo era el conocimiento que ella quería tener respecto a su enfermedad. ya, Y ya. como seguramente ella ya entendía como para dónde iba el tema, Ujú. le dijo, no, yo no quiero saber nada más y la mayoría de la información se la entregó a ustedes. Y quizás esta información se la entregó a ustedes efectivamente porque su hermana Porque le nosotros dijo empezamos a catetear que lo dijera lo que era, pues. una y en segunda porque a lo mejor fue su propia hermana que le dijo al médico que si ustedes que empezaban a pedir información se la entregaron. Claro, sí, nosotros de verdad, porque Por, la veíamos tan mal que no sabíamos qué hacer, pues, porque por eso, ahí había un está médico entonces los tres puntos. claro, había un médico que lo decía una cosa, a la otra semana otro médico lo decía otra cosa, y así lo fueron dando vuelta hasta el final, pues. Por eso, ahí tenemos los tres puntos. El entorno en el que se entregó la información, qué tanto sabía la percepción del conocimiento de la información y la invitación a saber con respecto a más información respecto a su enfermedad. Y ahí después viene la información, Ya, porque cuando viene el tema del knowledge, de la estrategia Spike, tenemos que considerar que la información es que el doctor tiene que iniciar de forma muy sutil que le va a entregar malas noticias. Y aquí es donde generalmente los profesionales del área de la salud, tanto con familiares como con pacientes, se van un poquito digamos, en collera, como diríamos coloquialmente, porque mm, los profesionales tienen la tendencia a utilizar mucho lenguaje técnico, sí, y hay sí, cosas que uno, que no español chileno, entiende, sí, ¿cierto? Término medio, no entiende. no entiende. Más encima, cuando ya te dicen que son malas noticias, uno como que más se altera, como que tiene la Más tendencia rabia. a, de No, hecho, fíjense que cuando a uno le dicen que le van a dar malas noticias,
uno tiene la tendencia a bloquearse Sí, y no entiende ni siquiera los conceptos básicos, sí, porque está bloqueado. Literalmente estamos, su cerebro como que se funda, hace cortocircuito y como que no juntan, no hacen sinapsis no junta, las claro. neuronas. No acepta la mala No noticia. acepta, no acepta, no acepta. No acepta. Entonces aquí es donde como profesionales tenemos que aprender a bajarle un poquito al lenguaje técnico y tenemos que ir entregando la información de a poco. Y nosotros cuando lo hacemos con nuestros familiares también, bajarle un poquito la rayita al lenguaje técnico y ir entregando esta información de a poco. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos entregando a poquito la información, nos es mucho más fácil ir viendo si la persona está comprendiendo la información o no. Lo que yo le estoy diciendo, lo que yo necesito que entienda. Y ahí también viene un grandísimo, enorme problema con respecto a lo que es el no uso de frases como no hay nada que podamos hacer o la presión a los pacientes con frases como, por ejemplo, tiene un cáncer muy grave y a menos que tenga este tratamiento usted va a fallecer, porque uno no puede determinar que un tratamiento u otro va a ser mejor que uno u otro, ¿cierto? Ujú. Y esto es algo que en estricto rigor a los profesionales en general, ya nosotros incluso como personas comunes y corrientes, cuando estamos entregando una información mala, nos cuesta mucho entender Sí. y nos cuesta mucho aceptar. Entonces hay que evitar usar este tipo de frases de no hay vuelta atrás, no hay nada más que podamos hacer, es el único tratamiento, porque siempre podemos tener en cuenta de que hay algún tipo de tratamiento, por ejemplo, sobre todo en el caso de los pacientes oncológicos, que puede tener algún grado de beneficencia. Pero así como también hay otros pacientes que tenemos que tener muy claro que no, definitivamente, independiente del tratamiento que se le realice, de verdad, no se puede tener una posibilidad de mejoría. Ujú. Entonces, cuando nosotros estamos entregando esta información, evitamos estos tecnicismos, bajamos un poquito el lenguaje, bajamos, digamos, el nivel del lenguaje y lo ponemos un poquito más coloquial. eh, Tenemos que considerar también ir siempre de menos a más, no irnos de más a menos, es siempre de menos a más. ¿Por qué? Porque cuando vamos de menos a más, nos es mucho más fácil saber cuál es el límite de la persona que está recibiendo la información. Porque si yo me voy y le digo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué me pasó? Personalmente me pasó. Voy donde mi mamá y le digo, gordita, sé que tengo que conversar contigo, me hice la mamografía, los resultados no salieron muy buenos, me la tengo que repetir. Y no pude seguir avanzando porque mi mamá me quedó mirando y me dijo, no me diga más mi reina, hágase el examen y cuando se repita el examen conversar. Sí, O sea, sucede. qué me dijo mi mamá con sus palabras? No me den más noticias. Ya sé para dónde va la cosa, ¿Dónde va la cosa? Claro. no quiero saber más. Porque a lo mejor ella no tiene capacidad para poder avanzar en la información porque sabe que la información que iba a recibir no era la que le gustaría menos para, ¿cuánto se llama? Menos para su hija, ¿cierto? Mm. Sí. Entonces, ahí viene el tema de las señales. ¿Qué, mi amor? ¿Está mi pijama? Está en la esquina de la cama. Dile al papá. Perdón, chicas. Cierra la puerta. Sorry. Entonces, ahí, por ejemplo, yo supe que mi mamá no quería saber más. Y no seguí avanzando la información porque en verdad vi que mi mamá físicamente y Se transformó. gesticularmente me Mm. dijo, no, no quiero saber más.
Y ahí también viene el tema de la empatía, sus emociones, de dónde salió esa emoción y dejar que exprese esa emoción. Porque después, por ejemplo, en mi caso, cuando yo le transmití esta información a mi mamá lo primero que me preguntó, pero ¿tú estás bien? ¿Cómo te sientes? Pues, si no me estoy muriendo. ¿Qué era lo que ella tenía? Preocupación. Quizás también incluso podríamos decir esto un poco de temor. Y yo fui lo más frágil, digamos, lo más sincero al responder con respecto a su emoción, Mm. entendiendo de que igual yo como profesional del área tengo más información que ella y por lo tanto también sé cómo entregarle o cómo responder respecto a su emoción. Entendiendo que a lo mejor lo que a mí lo que a mí me encontraron no es grave y que por lo tanto yo sé que voy a estar bien. Y ahí también le puedo transmitir esta empatía y transmitir esta calma y esta tranquilidad a mi mamá, de decirle, no te preocupes que va a estar todo bien. Sí. Y ahí viene la última parte de la estrategia Spike, que es, su nombre le dice strategy, la Extra. estrategia. ¿Cómo voy a entregar toda esta información? La voy a resumir, breve pero conciso, voy a resolver las dudas, voy a verificar si entendió la información, voy a comprobar que haya recibido la información para poder comprobar que no hayan malos entendidos con la información que le estoy entregando. Y en conjunto podemos establecer un plan de cuidados, responsabilidades y en el caso, por ejemplo, de los profesionales, también pueden ofrecer una nueva cita para poder iniciar tratamiento o realizar otro tipo de procedimiento, ¿cierto? Sí. Y de esa manera armamos una estrategia para una comunicación efectiva de malas noticias. Es la forma más adecuada y es la forma más acertada, ojo, adecuada y acertada de entregar malas noticias. Porque créanme que no es lo mismo decir tengo cáncer de ronco y porrazo a decir, ¿sabes qué? Me encontraron un bulto en la mama, pero todavía está en cuanto se llama en estudio, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo voy a realizar este cuidado, este plan de cuidado en cuidados paliativos? Valga la redundancia. Tenemos que identificar las necesidades del paciente y, ojo, no solo del paciente y la familia. Algo que en muchas ocasiones se deja de lado. ¿Por qué? Porque se enfocan en los pacientes. Pero si hay algo que yo les he recordado y que no me voy a cansar de recordarles, es que cuando un paciente se enferma, también se enferma su familia, ¿cierto? Posterior a eso, el, eh, tenemos que considerar la valoración, tanto desde el aspecto médico, como las consecuencias, que puedan tener en la parte ya sea psicosocial, ya sea emocional, ya sea espiritual, ¿cierto? Porque todo va a depender mucho de cómo lo voy a manejar. Y aquí también cuando ya tengo definido todo lo que es donde yo puedo definir y puedo resolver quiénes van a ser los miembros del equipo de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van a estar más desnutridos, por ejemplo, y van a necesitar, no sé, por ponerles un caso, van a necesitar de una nutricionista. O hay pacientes que están perdiendo movilidad y a lo mejor van a necesitar kinesiólogo. Hay pacientes que a lo mejor van a estar más mal y tienen una mala situación económica y a lo mejor van a necesitar, aparte de la Nutri y del Kine, van a necesitar un asistente social. Pero todo se va a ver de acuerdo a la necesidad del paciente, de acuerdo a lo que el paciente y la misma familia nos vaya diciendo que, ¿sabes qué?
Necesito ayuda con esto. De ahí también salen las educaciones. En cuidados paliativos, una de las partes más fundamentales de cuidados paliativos es la educación. Porque yo creo que aquí la Erika me puede confirmar. Hay muchas de las cosas hay muchos de los procedimientos cuando el paciente está en cuidados paliativos que lo hace la familia. No lo hace necesariamente el programa de cuidados paliativos, sino que le enseñan a la familia para que la familia lo haga y no tengan que estar dependiendo de los profesionales del plan de cuidados paliativos, ¿o no? Erika, aquí la Erika nos puede confirmar eso, porque me acuerdo que en la clase pasada la Erika había dicho que a ella le habían enseñado incluso a ponerle el catéter en la guatita para poder ponerle morfina, ¿o no? Sí, eso fue la segunda. El doctor alcanzó a ir 3 veces. La segunda vez lo enseñó cómo usar el catete, cómo ponerlo y Ujú. cómo inyectarlo. Y es que era una inyección de 7 miligramos, pequeñita, pero se le ponía de 1 miligramo, se le iba inyectando cada 1 hora, 2 horas, según el dolor que ella sintiera. Pero le Eso enseñaron a ustedes. lo enseñaron a nosotros, eso. Pero lo que es cuidado, lo que es, ¿para qué le voy a mentirle de cómo había que, no sé, pues, preparar la comida, cómo dar? No, nosotras con nuestros medios lo hicimos, solamente como le digo, cuando iba al médico a hacerle Ujú. los exámenes y los preguntaban si necesitábamos bastones, silla de ruedas, todo eso. La verdad le dijimos que no porque la escala nos costó porque ella vivía en un tercer piso, entre dos la bajamos y después para subirla en silla de ruedas era más complicado, pues. Así que teníamos que bajarla al primer piso porque estaba el auto afuera. Pedíamos auto, mi hermana la llevaba en el auto, pero se cuesta los cuidados que ellos nos enseñaron, que fueron como darle los medicamentos cada cierta hora y ponerle el catete. El tema de la inyección. Pero El tema de finalmente dentro del plan, de alguna el manera, igual plan, los claro, incluyeron a ustedes y les enseñaron. lo enseñaron, claro, fueron dos enfermeras y un doctor, Ya. que era el doctor de cuidados paliativos. Y también me imagino que ellas realizaban el seguimiento y la evolución de la enfermedad cada cierto tiempo porque iban y me imagino que también ajustaban el tratamiento de acuerdo a cómo iba evolucionando su hermano. Por eso le decía que a ella la estaban controlando toda la semana, ¿Ve? toda la Y ahí semana entonces, en oncología. ve, Y ahí ahí, entonces tiene el último según, punto, claro, el seguimiento y la evaluación. claro, según la evaluación que los dieran el doctor, era el seguimiento para los cuidados paliativos y para el dolor, pues. Es por eso, porque ahí está en el último punto descrito, si ustedes se dan cuenta, aquí dice, aquí mismito dice, de acuerdo a eso se realiza seguimiento y evaluación del curso de la enfermedad del paciente y su toma de atención. Y de Sí, acuerdo a eso se ve la periodicidad con que voy a pedirle al programa o voy a ir, digamos, voy a activar el programa para ir más seguido, para ir más lejos entre periodo y periodo, si tengo que sí, ajustar algún tratamiento. sí, y ese día el doctor nos dio su número telefónico personal para Ujú. que le estuviéramos comunicando cómo está ¿Cómo está mi evolucionando? claro. Ya. Entonces, igual él se portó súper bien el doctor ese, porque estaba pendiente de nosotros, a la hora que sea, de repente lo llamaba, ¿cómo sigue su hermanita? Y ahí él nos dijo, bueno, él nos dio el número y nosotros, mi hermana bajó y le preguntó realmente qué pasaba. No, le dijo que les quedaba ahora. Y fue verdad, pues. Él fue el día viernes y el día sábado ella madrugada para domingo Falleció. falleció. Sí. Ya, chicas, como información, la primera prueba llega hasta aquí, hasta Ok. el cómo se realiza la atención de cuidados paliativos. ¿Ya? Ahora, como ya son las 8:05, vamos a ir al recreo hasta las 8:20, como siempre los 15 minutitos, y a lo que volvamos, vamos a avanzar con lo que es el manejo de síntomas más frecuentes, ¿ya? Que Ah, son los síntomas más comunes que nos vamos a encontrar en pacientes oncológicos o crónicos agudos
y vamos a ver cómo se presenta, más o menos qué es lo que se puede hacer en este tipo de casos. Así que a la vuelta del break, o sea, a las 8:20, vamos a continuar con esto y nos vemos entonces en un ratito más. ¿Ya? Ok, gracias.
Ya, chicas y chicos, continuamos entonces. Ahora, en este segundo bloque vamos a hablar de los manejos de los síntomas más frecuentes en los pacientes con enfermedades terminales en general crónicas u oncológicas, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que dentro de lo que es el programa de cuidados paliativos, el objetivo principal es el bienestar del paciente, ¿ya? Creo que es algo que hemos repetido en varias oportunidades porque en definitiva el cuidado paliativo es mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces aquí es el cuidador cuando se habla de los síntomas el que, digamos, tiene un rol que es fundamental para el manejo de estos síntomas, porque el equipo multidisciplinario no va a estar presente 24/7 con el paciente, va a ser el cuidador. Entonces, aquí la comunicación que tenga el cuidador con el equipo multidisciplinario es sumamente importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta comunicación es donde ustedes van a estarle informando a los profesionales del equipo qué es lo que se ha estado presentando, cómo se ha estado sintiendo. También eso mismo les va a ayudar al equipo a poder a lo mejor educarlos de acuerdo a los síntomas que el paciente esté presentando y cómo poder manejarlo. Eso va a ayudar a poder disminuir un poquito el temor, los miedos que salen y que surgen de acuerdo a ciertos tipos de síntomas. Y vamos a poder entregar en definitiva un mejor cuidado, fortaleciendo la calidad de vida del paciente independiente del pronóstico de su enfermedad. ¿Ya? Tenemos que considerar que hay ciertos síntomas que son comunes producto de la enfermedad y hay otros síntomas que son comunes pero producto del tratamiento. Entonces aquí podemos tener un doble enfoque, ¿ya? Una enfermedad, ya sea crónica aguda u oncológica, tiene ciertas consecuencias sobre la salud del paciente, entendiendo que va a desregular su calidad de vida, va a hacer que el paciente se sienta, ¿ya? Por eso es importante que sepamos que ciertos síntomas son propios de una enfermedad, por ejemplo, en el paciente con cáncer, y dependiendo del tipo de cáncer, por ejemplo, un cáncer gástrico, es normal que el paciente esté con vómitos prácticamente todo el día. O cuando hablamos de pacientes con ELA, es normal que el paciente comience a perder la movilidad, ¿ya? Y también tenemos que considerar que hay ciertos medicamentos, como por ejemplo la morfina, que también genera ciertos síntomas, aunque la morfina viene a ser un ayudante del manejo del dolor en la mayoría de los casos, pero la morfina sí tiene ciertas consecuencias o sí tiene ciertos efectos sobre la salud del paciente, como por ejemplo malestar general, mareo, náuseas, ¿cierto? Y hay otros síntomas que aparecen que no son propios ni de la enfermedad ni del medicamento y que esos son los síntomas que nosotros podemos considerar como una posible complicación. Por eso que nosotros, que somos como cuidadores, quienes tenemos casi el 70% de la información, mantengamos esta comunicación activa con los pacientes, ¿ya? Perdón, con los pacientes y con el equipo multidisciplinario. Porque de esa manera, como yo les dije anteriormente, también se va realizando y se va elaborando un plan de cuidado de cuidado del paciente de acuerdo a las necesidades. Y es individual para cada paciente, porque no se aplican los mismos planes de cuidado para todos los pacientes oncológicos, independiente de que tengan la misma enfermedad, ¿ya? Entonces, dentro de todo este manejo hay ciertos tips que nos van a ayudar a manejar tres de los retos más comunes en el cuidado de pacientes crónicos y aquí tenemos que considerar tres grandes grupos de síntomas. Alteraciones del sueño, cansancio y falta de apetito, por un lado, y se podrían considerar como síntomas más cognitivos. Por el otro lado tenemos estreñimiento, diarrea y lesiones de la boca, como por ejemplo, como síntomas más digestivos. Y tenemos por el otro lado el dolor, dificultad para respirar, náuseas y vómitos como síntomas más físicos, ¿ya? Esos son los tres grandes grupos que en definitiva la mayoría de los pacientes crónicos u oncológicos nos presentan, ¿ya? Por eso que son tres grupos, entre comillas. Pero
Dentro del control de síntomas que presentan los pacientes, tenemos el control de síntomas digestivos, respiratorios, neuropsíquicos y otro tipo de síntomas. ¿Ya? Entonces, dentro de los síntomas digestivos podemos encontrar los pacientes con astenia, anorexia o caquexia. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es la astenia? ¿A qué se refiere la astenia? No, no lo he escuchado. La astenia es una sensación de debilidad, de cansancio y de falta de energía, que puede ser ya sea físico o mental, pero se considera como un síntoma digestivo porque en la mayoría de los casos aparece por una desnutrición, ¿ya? La anorexia, por otro lado, yo creo que sí, esas sí saben qué es, ¿o no? Vómito, No, que tratan de ser delgada y empiezan a auto hacerse vómitos. ya, pero ahí está, me está refiriendo a la anorexia como una enfermedad. La Mm, anorexia como síntoma es todo lo contrario. La anorexia como síntoma es una disminución aguda del apetito. O sea, a las personas con anorexia no quieren comer. Y eso está muy relacionado, por ejemplo, en el caso de los pacientes con problemas digestivos porque les genera dolor el comer. ¿Ya? Y la caquexia, que la caquexia, ojo, es una desnutrición, ojo, una desnutrición, pero es una desnutrición eh, grave, severa. severa. Es como la imagen del adulto mayor que tenemos acá, ¿ya? Ese es como la imagen de un paciente con caquexia, una desnutrición severa, una desnutrición grave, ¿ya? Ahora, en estos tres tipos de síntomas digestivos con los pacientitos tenemos que tener en consideración ciertas recomendaciones dietéticas, ¿ya? Que ayuden a aumentar el apetito o en su defecto generar una dieta que aumente el contenido de calorías y proteínas, ¿ya? Aquí nos puede ayudar mucho una nutricionista, porque obviamente ella nos puede dar pautas de cómo poder mejorar la alimentación. Y aquí, por ejemplo, lo más importante en este tipo de síntomas es dejar que el paciente coma lo que quiera, cuando quiera y en la cantidad que quiera. Es muy importante que en este tipo de síntomas no obliguemos al paciente a comer, porque si no, efectivamente, el paciente va a generar un rechazo a la comida y va a ver la comida como algo malo. Entonces aquí lo más importante, lo más puntual es que coma lo que quiera, cuando quiera y en la cantidad que quiera. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos mejorar esta alimentación? Sirviéndole comida en un espacio relajado y agradable. Yo creo que estamos todos de acuerdo que no es lo mismo comerse un plato de comida en su casa, tranquilamente, ya sea con música de fondo, con música apagada, ¿cierto? Viendo la telenovela en la tarde, o haciendo sobremesa, o sea, o comiendo con la familia, ¿cierto? Aunque hay un ruido estremecedor, pero uno está con la familia y está en un espacio agradable comiendo. Uno siente que les sacia más la comida, ¿se han dado cuenta? Sí. Pero diferente es cuando, por ejemplo, nosotros salimos a un restaurante a comer y tenemos muchos estímulos, ya sea visuales o auditivos. Y uno, por ejemplo, tiene la tendencia a comer menos, porque está muy sobreestimulado. No necesariamente por el ruido,
pero sí a lo mejor por las imágenes, por los colores, por la gente que está a mi alrededor. ¿Se entiende la idea? Sí, Por eso que la comida en un espacio tranquilo y relajado. Hay que acompañar al paciente en el momento de la alimentación por exactamente lo mismo. Le genera esta sensación de confianza en un espacio que se siente protegido. Y por lo tanto, eso también va a hacer que el paciente coma con más ganas. Hay que proporcionar nuevos sabores. No porque el paciente quiera comer papas fritas todos los días, yo le voy a dar papas fritas todos los días. ¿Ya? Puedo ir metiendo diferentes sabores que aumenten el contenido calórico proteico y que a lo mejor puedan aportar otro sabor a la comida. No porque el paciente no quiera comer significa que le voy a tener que dar todos los días lo mismo. Significa que tengo que ir variando el menú, ¿ya? Y ahí también viene el hecho de que tengo que ofrecer la comida en poquita cantidad, pero entregar comida varias veces al día, y hacer lo que se le llama la comida fraccionada. Si yo siento al paciente a comer a las 2 de la tarde y el paciente me come un cuarto del plato, no importa. Guardo y, por ejemplo, a las 3:30 de la tarde voy y le pregunto de nuevo si quiere comer otro poquito. Y ahí lo dejo que coma otro poquito. A lo mejor ahí se comió otro cuarto. O sea, ya estamos hablando de que se comió la mitad de la porción. La idea es cada cierto tiempo, poquitas cantidades, y eso significa que el paciente, independiente de que no se haya comido una porción completa en una hora determinada, sí va a tener una ingesta calórica proteica adecuada a lo largo del día, porque se va a comer la porción que yo necesito que se coma con las calorías y proteínas que yo necesito que ingiera. A eso se le llama una alimentación fraccionada. También ahí viene el hecho de elegir los gustos de su gusto y preferencia. Pero eso, insisto, y como dije anteriormente, no significa que todos los días el paciente va a estar comiendo caviar, papas fritas, arroz con huevo, ¿cierto? No todos los días tiene que estar comiendo lo mismo. Tengo que tratar de convencerlo para ir variando los alimentos que sí sean de su gusto y preferencia, pero que no sean todos los días lo mismo, ¿ya? Y hay algo muy importante que para los que quieren bajar de peso se recomienda, pero no así para los pacientes que yo necesito que suban de peso, y es el consumo de líquido previo o entre comidas. La mayoría de los nutricionistas, cuando uno va con la inquietud de que quiere bajar de peso, le dicen, tome más agua. Antes de comer, tómese un vasito de agua. Después de comer, tómese un vasito de agua. Aquí en los pacientes con astenia, anorexia o cachexia tengo que hacer exactamente lo contrario. Tengo que evitar que tome líquidos media hora antes o una hora antes de la comida. Y tengo que evitar que coma líquidos una hora o hasta incluso 2 horas después de la alimentación. Porque si no, literalmente, aunque suene muy cliché, pero literalmente sucede algo que nosotros coloquialmente llamamos como el enguatarse. ¿Lo han escuchado? sí. Me Eso es lo que enguaté pasa. con agua. Me enguaté con agua. Es porque el agua ocupa un espacio físico dentro del estómago. Entonces, si yo lleno un espacio físico del estómago con solo agua que no genera ningún aporte proteico como tal, la alimentación, la comida que yo le ofrezca, no se la va a comer toda o no va a comer su porción porque efectivamente tiene su espacio físico el estómago reducido por la cantidad de agua que ella consumió. Así que es siempre importante no ofrecer agua antes de la comida o en la comida, sino que se coma su plato de comida y después de que se coma su plato de comida, a lo mejor una media hora después o hasta una hora después, recién ofrecer un juguito, un tecito o algo, un líquido. Pero no antes ni hasta una hora o media hora después, ¿ya? No hay que obligarlo a comer y hay que quitar los alimentos de la vista cuando no se estén comiendo. ¿Han escuchado el término de la comida entra por la vista? Sí, Fíjense que si yo a un paciente que no quiere comer le dejo el plato ahí, el paciente lo va a estar mirando cada cierto tiempo y evidentemente se va a sentir más satisfecho y no va a querer comer.
Entonces yo lo que tengo que hacer es si el paciente terminó de comer, preguntarle, ¿quieres más? Si el paciente me dice que no, inmediatamente tomar ese platito y guardarlo. Pero no tener ese estímulo visual ahí, que el paciente esté constantemente pensando en que todavía me queda, tengo que terminar, porque no va a ser no va a ser provecho la comida, ¿ya? Y último, y como últimos dos puntos importantes con respecto a la mejora de la alimentación es la higiene bucal y la prevención de las lesiones de la boca como tal. Porque cuando los pacientes tienen alguna enfermedad grave o cuando los pacientes incluso están en tratamientos por alguna enfermedad oncológica, tienen la tendencia a sufrir muchas lesiones bucales. Aparece mucho el tema de las famosas aftas o llagas bucales. Los labios se resecan muchísimo. Entonces, si yo tengo algo adentro de la boca que me duele, ¿cierto? ¿Voy a tener ganas de comer? No, ¿no es cierto? Es más, voy a evitar comer porque sé que tengo esa lesión ahí. Nada Y yo más. sé que si me entra algo en el espacio donde tengo la herida, me va a doler el triple, ¿o no? Sí, ¿Cuántas de ustedes han tenido una afta bucal alguna vez? yo paso con eso, por el lupo. Y tenemos que considerar que hay personas que, por ejemplo, en el caso de la Erika, tienen alguna enfermedad autoinmune, son más propensas a generar lesiones bucales, y hay otras que se la hacen neta y exclusivamente por mera casualidad. Y me Pero los duele mucho. pacientes que están inmunodeprimidos y tienen lesiones, son lesiones que duelen muchísimo. Sí, sobre todo cuando va a tomar algo tibio o caliente. Ay, ay, ay. Da Arden el mucho. triple. Sí, sí. Y el último punto es la estimulación del ejercicio antes de comidas. Uno diría, pero profe, ¿por qué le voy a hacer ejercicio antes de las comidas? Si yo canso a un paciente antes de comer, ¿va a comer con más o con menos ganas? Un más, ¿Por qué? porque va a estar cansado y le va a dar apetito. Efectivamente, el ejercicio abre el apetito. Y además, el mismo ejercicio mejora la motilidad intestinal, o sea, me va a ayudar de alguna manera a que ese pacientito que está con problemas gastrointestinales, quizás por la misma astenia, porque no se mueve, ¿cierto? Porque está cansado, fatigado constantemente, eso hace que la mayoría, además de tener estos tres síntomas, tenga problemas de estreñimiento. Si yo estimulo el ejercicio antes de la comida, mejoro la función intestinal para una posterior eliminación y además aumento el apetito del paciente. Y nadie le está diciendo que saquen al paciente a caminar, a cuánto se llama, a correr una maratón, que lo suban a una trotadora para que se ponga a trotar. No, pero sí podemos, si el paciente es autovalente, podemos hacer un pequeño ejercicio de caminata, dar una vuelta a la manzana antes de sentarnos a comer. em, o, por ejemplo, si el paciente está postrado, hacer ejercicios en la cama previo a la comida ayuda también muchísimo porque además mejora la movilidad y obviamente estoy mejorando de alguna manera la absorción también de los alimentos. Por otro lado, tenemos otros síntomas como por ejemplo la disfagia. Y la disfagia yo creo que todos en algún momento la hemos tenido, ya sea directa o indirectamente por alguna enfermedad, sobre todo cuando nos resfriamos. ¿Han escuchado alguna vez de la disfagia? Sí, le había escuchado. El dolor de garganta. Cuando uno come y le duele la garganta al tragar, eso es la disfagia. Está muy relacionada con los virus respiratorios. ¿Se han dado cuenta que cuando uno le da amigdalitis o tiene un resfrío cototo, lo primero que siente es como que la comida cuando uno come, siente que le raspa la garganta porque se Sí, inflama? y la encuentra mala. Eso es la disfagia. Cuando nosotros tenemos ese tipo de síntomas, ya sea nosotros por algún virus respiratorio o nuestros pacientes por algún tipo de síntomas de su enfermedad,
Lo mejor es la dieta fraccionada y cambiar la consistencia de los alimentos, que no sean 100% sólidos, que sean a lo mejor más blanditos, que sean como un puré, que sean como gelatina, o que sean, por ejemplo, con líquido espesante. Y aquí, por ejemplo, entra el tema del chuño. ¿Han escuchado del chuño? Sí, Ya, bien. El chuño, por lo general, es un líquido muy espeso, con gran contenido proteico, bueno, con gran contenido calórico, y que por lo general a los adultos mayores se les da ya sea con leche para cambiar un poquito el sabor, porque en realidad es bastante insípido el chuño, o se les da con agua, pero en realidad es como estarle dando, es como maicena, estar, claro, es como estarle dando maicena, no más pesada. transparente, sí, Exacto. Por eso que en la mayoría de los casos se les da con leche también, porque les cambia el sabor. Y harto, ojo, sí. harto. Lo digo por experiencia, porque muchos le hacen el quite y yo en mis años, cuando recién comencé como enfermera, yo necesitaba saber qué es lo que era el chuño, porque no lo había escuchado hasta que empecé a estudiar enfermería, y yo comí chuño. Y la verdad es que me gustó más con leche que con agua sola. Sí, yo cuando me dio esta infección al estómago, no, ni el chino resistía. Eso tenés mala suerte. O sea, ay, pero es malo, no es No, sí, bueno. no, Con sí, no es leche es rico, mejor, como dicen. no es rico. O sea, No es eso lo estamos, mismo. yo les puedo dar completa y total fe de que el chuño no es rico, pero Sí. El con aspecto que leche tiene también no. es bastante raro, Sí, bastante particular. particular, sí. Pero sí, es verdad que con leche queda mucho mejor que cuando uno lo hace solamente con agua caliente y solo agua, ¿ya? Entonces ahí tenemos que cambiar la consistencia porque con una consistencia más suave pasa más fácil y no se genera esta como sensación de aspereza al momento de generar el bocado o el trago. Pasa nomás. No me genera ninguna rasposidad para que se entienda en palabras coloquiales en la zona de la garganta. No así cuando yo como alimentos sólidos que yo siento como que me estuvieran pasando una lija por dentro de la garganta. Sí. Otro síntoma muy común en la parte digestiva que en muchas ocasiones se relaciona ya sea propiamente la enfermedad o como consecuencia de un medicamento son las náuseas y los vómitos. Las náuseas y los vómitos por lo general, insisto, tienen relación más como un efecto secundario de los tratamientos, considerando que en el caso de los pacientes con cáncer o con enfermedades crónicas agudas, se administran tratamientos que son bastante potentes, sobre todo los opioides. Y ahí entra el tema de la morfina, la buprenorfina, eh, medicamentos como el tramal, por ejemplo, que son medicamentos que se utilizan para manejar el dolor, pero como efecto secundario generan estas náuseas y estos vómitos. Aparte está el mismo tratamiento de la quimioterapia o la radioterapia, ¿ya? Que también produce náuseas y vómitos. Ahora, Sí, bastante, profe, las quimioterapias son muy fuertes. sí, Apa- Aparte de náusea, de vómito, de dolor al cuerpo, el malestar de general. malestar general, no se puede ni siquiera levantar a hacer pipí, po. Y pero ojo, con la radioterapia eh, es menos la sensación nauseosa o de vómitos que con la quimio. Con la quimio, la potencia de los náuseas y de los vómitos es muchísimo mayor. Ahora, eso no quita que Sí, tanto con la quimio como con la radio, en la mayoría de los casos los pacientes tienen la tendencia a perder pelo. se les cae el pelo, no, pero Sí. se les cae todo el pelito. Ahora, con respecto a lo que es las náuseas y los vómitos, lamentablemente el tratamiento en la mayoría es farmacológico y se le administran los famosos medicamentos antinauseosos o antieméticos. Y aquí entra en juego un medicamento muy conocido, pero que se inyecta o en su defecto que se les pone debajo de la lengua, que es el isofran.
¿Hay otro tipo de medicamentos que se utilizan para manejar las náuseas o los vómitos? Sí. Además de eso, en muchas ocasiones se les deja omeprazol como protector gástrico para que el aumento de la acidez producto de esta sensación nauseosa y de los vómitos no genere daños en el estómago. También se puede administrar, aparte del isofran, se puede administrar la domperidona, también conocida como IDON, pero esos son principalmente los medicamentos que más se utilizan. El isofran, ya sea endovenoso o sublingual, debajo de la lengua, que es una pastillita chiquitita, o el domperidona, que la domperidona puede ser en pastillas, pueden ser en cápsulas o incluso dependiendo de la condición del paciente y qué tan bien esté su deglución, se En puede gotita. utilizar en gota. Esa Son me dan los, a mí. ¿sí? Sí. Ahora, estos Ah, son los medicamentos de estrella, porque aparte de estos medicamentos, si ya si ninguno de estos dos medicamentos que yo le acabo de mencionar le hacen efecto, ahí vamos subiendo al famoso Viadil. Pero el Viadil sí o sí es en gota, porque no hay Viadil en pastilla. Y dentro de los síntomas digestivos también encontramos lo que les mencionaba antes, el estreñimiento. El estreñimiento aparece en la mayoría de los pacientes muchas veces relacionados al tema de la falta de movilidad y la disminución del apetito, porque como el paciente deja de tomar la cantidad de agua adecuada, digamos, no se hidrata de la forma adecuada, camina menos porque está más cansado, más adolorido, eso también disminuye la función gastrointestinal. Entonces, hay ocasiones en que los pacientes cuando caen postrados, o sea, no se mueven de su camita, eh, podemos hacer ejercicios en la cama para evitar que el paciente se nos constipe. Y esto significa que el paciente literalmente genera un tapón de deposiciones. Aquí lo importante con el estreñimiento es prevenirlo. Y el diagnóstico tiene que ser etiológico, o sea, desde la causa, desde el inicio, si es una mala alimentación, si es falta de movilidad, etcétera. Y eso lo tiene que ver 100% el equipo multidisciplinario. Nosotros podemos aportar con la información desde nuestro punto de vista de ya sea que el paciente no se mueve, que se hidrata poco, que no come como corresponde, etcétera. ¿Ya? Pero en muchas ocasiones cuando el paciente tiene muchos días sin obrar, sin hacer deposiciones, se puede utilizar un tacto rectal. Y en el tacto rectal hay en la mayoría de los casos, cuando el paciente lleva mucho tiempo sin obrar, nos damos cuenta que tenemos la impactación fecal, o sea, tenemos literalmente un tapón de popó. Y eso se saca y se debe sacar manualmente en muchas ocasiones. Hay otra forma de poder mejorar el estreñimiento y es utilizando ya sea laxantes o procinéticos, como los lactobacilos, ¿cierto? O el famoso polietilenglicol o el PEG o los polvitos, el que le digo yo que son unos polvitos mágicos, que ayudan a mejorar la motilidad intestinal. Pero estos polvitos que se le administran a los pacientes tienen que ser con agua y funcionan a base de agua. Entonces no basta con que yo solamente le dé el medicamento y el medicamento haga efecto, sino que yo le tengo que dar el medicamento, pero además tengo que hacer que consuma por lo menos medio litro de agua, porque si no el medicamento no va a funcionar. Y literalmente, por más que mueva, se va a quedar estancado en la zona de la ampolla rectal, porque no va a ser capaz de salir. Y vamos a tener que hacer una extracción manual. Así que es bastante delicado el tema con el tema del estreñimiento. Eh, en casos más graves, se puede producir una obstrucción intestinal producto del estreñimiento. Y he visto casos de obstrucción intestinal en pacientes postrados en donde han llegado a vomitar contenido fecal, porque están literalmente tapados hasta arriba. Y en ese tipo de casos se puede provocar un shock séptico y el posterior fallecimiento del paciente.
El estreñimiento hay que tomarle la importancia correspondiente y no verlo así como muy por sobre el hombro, ¿ya? Eh, Dependiendo de los casos y también dependiendo del tipo de enfermedad, se puede indicar cuando se llama un lavado rectal con los famosos fleet enema que se les llama, que son unos medicamentos, unos líquidos medicamentados que se ponen por la zona del ano, se aplica, literalmente es un líquido que se aprieta la botella y se expande por la zona del recto. De esa forma el paciente se vacía, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que los fluidos de enema no se pueden utilizar constantemente porque generan un desorden electrolítico, porque tienen medicamentos. Entonces, no es algo que se puede ocupar todos los días, ¿ya? Y por el otro lado tenemos el caso, por ejemplo, de la diarrea. En el caso de la diarrea, por lo general puede ser como consecuencia de un tratamiento. Porque hay medicamentos que son muy fuertes, que dañan la flora intestinal y eso hace que la flora intestinal se inflame. Al inflamarse, no absorbe bien la cantidad de agua, por lo tanto, la deposición se vuelve más líquida y sale como diarrea. Ahora, la diarrea sí se puede manejar con dieta, eliminando, por ejemplo, los alimentos calóricos o los alimentos muy ácidos. Y también se puede manejar, por ejemplo, haciendo una dieta libre de residuos. Y estamos hablando de que por lo general se eliminan los alimentos verdes, hablando, por ejemplo, de verduras como la selga, el zapallo, si bien digo, la selga, eh, ¿cuánto se llama? La lechuga, ¿cuál más? Eh, la beterraga, principalmente alimentos de hojas verdes. Y además también se puede manejar con tratamiento farmacológico, como por ejemplo los lactobacilos. Y ahí entra en tierra de juego el famoso perenteril. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, A mí me gusta mucho el nombre que tiene el perenteril, que es la Saccharomyces, que es el nombre genérico. Y saco, ¿cuánto, profe? Saco, Saccharomyces, Sa- sacaromeli. Saccharomyces. Ese es como el nombre genérico. ¿Es Saccharomyces o Saccharomyces? A ver, espérame. Perenteril. Les doy al tiro como el nombre en cuanto se llama el... Sí, la Saccharomyces. No, es Saccharomyces. Es Saccharomyces. Saccharomyces. Y ese es el nombre genérico del perenteril. Y el perenteril tiene muchas presentaciones. Por lo general, en los pacientes que tienen problemas de deglución se administra el formato sobrecito, porque es más fácil digerirlo. Y Disculpe, tiene, profe, ¿qué, dígame, qué significa diglucin? ¿cómo? La palabra que dijo recién, deglucin. Digerir, Ah, digerir. ¿sí? O Ah, deglutir. le entendí mal la palabra entonces. Dije dos, dije digerir y dije deglutir. Deglutir, ah, ya. Ya, es que no la había Deglutir entendido bien. Deglutir es cuando yo como algo. Digerir es cuando mi cuerpo lo absorbe. Es más fácil, por eso les decía que el perenteril es más fácil de deglutir para tomármelo y de digerir porque mi cuerpo lo absorbe mejor cuando es el polvito. Porque obviamente cuando se llama? Se administra en cápsula, muchos pacientes tienen problemas para deglutir la cápsula porque sienten que se les queda atascada en la garganta y al momento de digerirlos, como ya tienen problemas en el tracto gastrointestinal, la cápsula se demora mucho en disolverse y que sea absorbida por el tracto digestivo, por lo que es la zona del intestino. Entonces, por eso en muchas ocasiones, y sobre todo en pacientes que ya están con un problema gastrointestinal de fase, se les administra el perenteril, pero en sobre. Y ese es generalmente el tratamiento farmacológico. ¿Ya?
Eso, hasta aquí vamos a llegar con la clase y aquí hemos hablado 100% de lo que son los síntomas digestivos, cómo podemos, digamos, manejarlos y cuáles son los principales tratamientos, ¿ya? En la próxima clase vamos a continuar con el control de signos, pero ya estamos hablando de que vamos a ver los signos respiratorios, neuropsiquiátricos y todo el resto de los signos que nos faltan, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora, como dato importante, les voy a avisar al tiro. La clase del día miércoles que yo les había dicho que podíamos tener no va a poder ser porque a mí ¿cuánto se llama? La UTEC me citó a reunión y me avisaron ayer, ¿ya? Así que vamos a tener la clase el día de hoy y de aquí vamos a tener la clase el día viernes, ¿ya? La idea es que la clase del día viernes van a ser las mismas horas como siempre y de ahí nos vamos a saltar al lunes, ¿ya? O sea, vamos a tener clases martes, viernes 11 y lunes 14. Y con eso vamos a terminar para poder dejar abiertas el mismo día 14 las pruebas, tanto la pendiente como la recuperativa. Y de ahí finalizamos el módulo. ¿De acuerdo? Yo igual lo voy a mandar la información por el WhatsApp del curso. ¿Ya? Ya. Así que nuestra última clase va a ser el día lunes 14. Y con eso cerramos y terminamos. ¿Ya? Ok. Yo voy a subir al tiro esta grabación. Los voy a dejar a todos presentes hoy día igual, a pesar de que ahí tengo 4 conectados. Em, los voy a dejar a todos presentes igual. Y me comprometo a mañana sin falta tratar de subir la clase que me falta del día viernes, porque tuve problemas con el computador y yo creo que la Erika se dio cuenta que mi computador anda con toda la Sí, mañana. Y sí. lo tuve que mandar al servicio técnico, así que no he podido subir la clase del día viernes. Así que me comprometo a dejar la lista hoy día, si no es hoy día en la noche, mañana durante la tarde. ¿Ya? Ok. Eso, mis estimadas y estimados. Nos estamos viendo entonces el día viernes. El día, la evaluación, sí, de esta clase va a quedar abierta de jueves para viernes. Cosa de que tengamos tiempo de yo poder subir la clase que me falta y ustedes tengan tiempo de poder repasar. ¿Ya? Y la segunda prueba va a quedar para el día lunes 14 hasta el miércoles 16. Y ahí mismo el 14 también voy a volver a abrir la prueba del día jueves, para quienes no hayan alcanzado a rendir la prueba. ¿Ya? Eso. Ok. Ya mis chicos, mis chicas, nos vemos. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Chao, chao. Ya.